conoce. A continuación hago una presentación de la conferencia Dietética y Moralidad en la Antigüedad Helenística. Mi propósito es mostrar cómo en las investigaciones médicas de Galeno de Pérgamo se intenta dar fundamento a una tesis de la filosofía antigua y presente también en los tratados médicos hipocráticos, que es la idea de que la dieta puede influenciar la conducta de los individuos. Esta tesis, que inicialmente aparece explícitamente planteada en alguno de los tratados médicos, es fundamentada, el de abajo, es fundamentada luego con las investigaciones, con los análisis de las reflexiones filosóficas de filósofos como Platón, Aristóteles, y posteriormente la importancia de Galeno reside en que intenta enlazar. ¿Qué pasó aquí? No, nada, qué pena. En que intenta enlazar la tesis de los médicos con las reflexiones filosóficas acerca de la relación entre el alma y el cuerpo desde el punto de vista de la relación que puede existir entre las mezclas humorales de los cuerpos, las diferentes mezclas humorales de los cuerpos, y cómo éstas influyen en las conductas morales de los individuos. Entonces sobre eso va la charla. Ya. Comienzo pues con esta cita, que me parece apropiada para introducir el tema. Es una cita de uno de los traductores de uno de los traductores de los tratados médicos de Galeno, a propósito de la relación entre dieta y alimentación y conducta. La voy a leer. Que una buena dieta asegura la salud fue un concepto fundamental de la antigua medicina, ya que el alimento podía causar enfermedad o restaurar la salud a través de sus efectos sobre el balance de los humores. Así que la prevención era en algún modo mejor que la cura. Por contraste, los medicamentos, la segmentación de las venas, la cauterización y la cirugía eran drásticas y debían ser usadas solamente cuando la dieta no podía ayudar más. Es decir, la dieta tenía realmente un papel terapéutico preventivo. Pero hay otra idea detrás de esta confianza en la dieta. Cualquiera tenía la capacidad para controlar su modo de vida y esto le dio a la nutrición una dimensión moral que estaba en consonancia con los puntos de vista estoicos contemporáneos sobre la vida, contemporáneos pues a la época de Galeno, estamos en el siglo, ubicándonos en el siglo I después de Cristo. La moderación y el balance eran esenciales para la búsqueda de la verdad y el bien último. Además, la dieta fue diferenciada del mero comer para el sostenimiento del cuerpo y fue puesta en un plano mucho más filosófico que reforzó su importancia dentro de la medicina como un todo. Ahora bien, ¿en qué consiste la dieta? ¿En qué consiste la dimensión moral que se le atribuye en la antigua reflexión griega sobre la naturaleza humana y las causas de la acción? Las investigaciones de Michel Foucault sobre el cuidado de sí en la antigüedad dan indicios al respecto. Por ejemplo, en el segundo volumen de su Historia de la Sexualidad indica en qué sentido la dieta como forma de vida y regulación de los hábitos de conducta supone algo más que el cuidado del bienestar corporal. Allí Foucault nos dice: la práctica del régimen como arte de vivir es bien distinta de un simple conjunto de precauciones destinadas a evitar las enfermedades o acabar de curarlas. Es toda una forma de constituirse como sujeto que tiene el cuidado justo, necesario y suficiente de su cuerpo. Cuidado que recorre la vida cotidiana, que hace de las actividades principales o corrientes de la existencia una postura a la vez de salud y de moral, que define entre el cuerpo y los elementos que lo rodean una estrategia circunstancial y que busca finalmente armar al individuo mismo con una conducta racional. El primer aspecto relevante al que apunta este pasaje es que la dieta no se refiere, por supuesto, solamente a hábitos de nutrición. La relevancia de la dieta en la medicina antigua la podemos corroborar en tratados hipocráticos como sobre la medicina antigua, Aires, aguas y lugares, sobre la naturaleza del hombre, Epidemias, libro sexto, y sobre la dieta. El enfoque dietético del médico consiste en la prescripción de un conjunto de prácticas que abarcan algo más que los hábitos alimenticios de un individuo, es decir, implica un conjunto de medidas cuyo propósito de cuidado del cuerpo implica toda una reglamentación de la vida.
En los tratados médicos hipocráticos se pueden encontrar prescripciones sobre los alimentos y bebidas adecuados a la constitución humoral de cada individuo y una regulación del tiempo del sueño y de la ejercitación corporal. Este es el segundo aspecto relevante de la dieta como forma de vida en la antigüedad. Nos referimos a la relación entre las prácticas de cuidado del cuerpo y la complexión humoral de cada individuo. Tras ese supuesto de que la forma de vida depende también de la naturaleza del cuerpo, está la teoría según la cual el funcionamiento del cuerpo depende del equilibrio o relación armónica entre sus constituyentes. En el caso del modelo humoral del cuerpo, estos constituyentes serían para los médicos antiguos la bilis, la flema y la sangre. De allí que para el médico sea necesario conocer cómo interactúa el cuerpo con las estaciones, las propiedades del medio, como las aguas y los vientos, y por supuesto con los alimentos y las bebidas. En suma, el término griego diaita, que significa, además de dieta, forma de vida, es inseparable del término trofé, que significa también nutrición o régimen, un término que en general se refiere no solamente a la nutrición y hábitos alimenticios, sino también, como hemos venido diciendo, a la forma en que se elige vivir, y en particular a la educación o nutrición recibida por los padres, que se distingue de la formación recibida por un maestro, es decir, de la paideia. Hay una relación entonces intrínseca conceptualmente entre la dieta en la antigüedad, la trofé, que es la educación y la forma de la alimentación, y la paideia, que es la pedagogía. En suma, se puede decir que en la antigüedad el ideal de la medicina dietética era mantener el cuerpo en buen estado de salud, pero con base en criterios de regulación y medida que apelan a la facultad que cada hombre tiene en tanto ser racional para dominar sus apetitos y practicar la temperancia. Aquí es donde entra la filosofía y la relación inexorable o intrínseca que hay entre la reflexión del cuerpo de los médicos y la reflexión sobre el alma de la filosofía. Esta primera conclusión nos recuerda que el modelo médico de comprensión del cuerpo subyacente en la perspectiva dietética y humoral de la medicina antigua no fue ajeno en la antigüedad griega a la reflexión filosófica sobre la naturaleza y cuidado del alma, como podemos corroborar en algunos de los diálogos de Platón. Consideremos, por ejemplo, la dimensión ética que soporta la concepción holista del cuerpo y del alma en el Timeo de Platón, donde Platón demanda el cuidado conjunto de alma y cuerpo para poder llevar una vida mesurada y ordenada. Pero también podemos recordar que la demarcación que se produce en la antigüedad helenística entre los conceptos de naturaleza y alma, gracias a los descubrimientos anatómicos de Herófilo y Erasístrato, fundamentan la reflexión filosófica sobre la naturaleza del alma en los primeros estoicos. Esto ya sería en el siglo III. Pues gracias a la distinción anatómica entre nervios, sensores y motores, los estoicos llegan a diferenciar, haciendo uso de ese desarrollo de la medicina, llegan a diferenciar entre las facultades que serían propiamente la del alma, como el entendimiento y movimiento voluntario, y otras facultades que antes se asociaban al alma, pero que ya se asocian con la naturaleza, como las facultades de nutrición, crecimiento y reproducción. Hasta el momento queda claro que la dieta implica una práctica deliberada y constante de cuidado del cuerpo, que supone la elección de un género de vida en el que prima la mesura de las apetencias y limitación de los excesos. Hemos comenzado el tratamiento de esta relación entre dietética y moral con un breve párrafo extraído de un comentario del traductor de Sobre los alimentos y la dieta, escrito por Galeno de Pérgamo. Hasta el momento admitimos que en la antigüedad se reconoce esa relación entre dieta y moralidad, pero aún no añadimos nada sobre las herramientas teóricas o empíricas, si es el caso, que nos permitirían comprender la justificación de ese presupuesto común a médicos y filósofos. Nos referimos a la conexión entre la constitución del cuerpo y nuestras disposiciones a actuar o hábitos, es decir, entre el cuerpo y el alma entendida desde el punto de vista de la filosofía como la causa de la acción moral responsable. Nuestra tesis es que en los escritos médicos filosóficos de Galeno hay un intento por justificar empíricamente ese presupuesto, específicamente en un tratado donde Galeno trata de hacer un enlace teórico y empírico, tratando de demostrar esa relación entre las opiniones de Hipócrates sobre el cuerpo y las opiniones de Platón sobre el alma, y las sedes del alma en el cuerpo. Entonces, en ese tratado nos vamos a concentrar un poco para tratar de mostrar
que ese tratado fundamenta o prepara el camino para un intento de fundamentación empírica de la relación entre alma y cuerpo, que permite a su vez a Galeno mismo establecer una fundamentación de la naturaleza del alma que explique adecuadamente según él, según el modelo seguido de alma, que tiene inspiración platónica, que explique según él cómo las facultades del alma influyen en la conducta moral. Esa es la tesis de esta exposición. La investigación médico-anatómica del alma tiene para Galeno un doble interés. Desde el punto de vista médico, entonces, es relevante investigar las facultades del alma y sus sedes en el cuerpo con vista al diagnóstico y cura de las enfermedades relacionadas con la falla, disminución o pérdida de las funciones propias del logisticón, es decir, del principio que rige las actividades propias del alma humana. Logisticón en griego quiere decir racionalidad, pues se podría traducir así. Y alude, por supuesto, a las fallas en actividades como pensamiento y movimiento voluntario y sensación. El otro punto de vista desde el cual le interesa a Galeno investigar la naturaleza del alma como médico es el punto de vista filosófico. A él le parece que solamente una investigación del número de las partes del alma humana y de sus sedes en el cuerpo permite entender o comprender o hallar las pautas necesarias para la educación moral, es decir, para la modificación de los hábitos de conducta relacionados con el control o falta de dominio de las emociones y de los deseos, y para entrenar nuestro entendimiento en la diferenciación de bienes, males y fines de la vida, ya que según Galeno esta elección depende de la capacidad para diferenciar entre juicios verdaderos, falsos y probables. Las bases de la investigación de Galeno sobre la naturaleza del alma se apoya en la teoría hipocrática de los humores, entendidos como partes cuya buena o mala mezcla explica causalmente el funcionamiento del cuerpo. Los humores serían bilis, sangre y flema. Algunos añaden también diferencia entre bilis negra y bilis amarilla. 2. El modelo platónico tripartito del alma, cuya validez intenta demostrar Galeno anatómicamente. Modelo tripartito alude a la diferencia que Galeno hace, y Platón ya la ha hecho en Timeo, entre el alma racional que se ubica en la cabeza, el alma irascible o emocional que se puede ubicar en el corazón, y el alma apetitiva que según Galeno, Platón ha situado en el hígado. Adicionalmente, también se fundamenta en la comprensión teleológica de la estructura del cuerpo humano, inspirada, como sabemos, en la teleología de Aristóteles y especialmente en su tratado biológico sobre las partes de los animales. Finalmente, el último punto de apoyo fundamental de su investigación sobre la naturaleza del alma son los descubrimientos, por supuesto, anatómicos y fisiológicos de los médicos alejandrinos Herófilo y Erasístrato sobre el funcionamiento de los nervios sensomotores y su origen en los ventrículos cerebrales. Ahora bien, ¿cuál sería la investigación, el mérito de una investigación que se nutre de fuentes tan diversas? El mérito no estriba meramente en haber repetido o conservado el supuesto de que hay una relación entre complexión humoral, dieta y cuidado del alma, una cosa que ya venían diciendo que ya podemos encontrar en los tratados hipocráticos y que podemos incluso encontrar aceptado como tal en Platón, sino más bien que el mérito de su investigación estriba en tratar de determinar empíricamente el número de las funciones del alma y su influencia en nuestra conducta y elecciones con base en una investigación fisiológica del cuerpo. Además, para el médico, la causa de las diferencias en las disposiciones a actuar entre diferentes individuos, aun cuando son niños, y las causas del vicio moral, depende de la forma en que se entiende el alma, ya sea como una entidad homogéneamente racional, como es el caso de los antiguos estoicos, nos referimos a Crisipo de Solos y Cleantes, o bien, y ese es otro punto de vista, otro modelo de alma propio de la antigüedad, o bien como una unidad de partes diferenciables, de cuya relación armónica dependería el ejercicio excelente de las facultades del alma, tal como se puede inferir del modelo tripartito del alma en Platón. La investigación de Galeno sobre el alma, entonces, delinea los fundamentos empíricos necesarios para entender por qué la dieta sería parte de la educación moral. Pues gracias a la relación que plantea entre crasis o mezclas humorales y tipos de carácter, es decir, según la parte del alma que domine el individuo será su carácter, su forma de conducta, podemos advertir que de la alimentación y forma de vida elegida o practicada depende el buen desempeño de las facultades anímicas.
La base que sustentaría esta tesis la encontramos expuesta en el tratado que escribió sobre las opiniones de Hipócrates y Platón, conocido como De Placitis. Allí Galeno adelanta una investigación sobre la naturaleza de las facultades del alma, sus sedes en el cuerpo y la interacción entre ellas. El punto importante de esa investigación es que para Galeno la relación entre las partes del alma depende de la facultad nutritiva, que según Galeno la podemos ubicar en el hígado. Ese es el segundo aspecto fundamental y la base de un intento en Galeno de justificar empíricamente la relación entre dietética y moralidad. Para Galeno, la sede de esta facultad es el hígado porque según él, según sus investigaciones hasta donde sus herramientas conceptuales y empíricas le permitieron hallar, el hígado es el lugar donde se fabrica la sustancia que nutre el cuerpo, es decir, la sangre, y las sustancias que además usa el cuerpo para seguir conformando sus humores, renovando sus sustancias materiales, que son, nuevamente digo, bilis, flema y sangre. Esta conclusión supone que el desempeño de las funciones del alma depende en general del buen funcionamiento del cuerpo, pero en primer lugar del adecuado funcionamiento de la facultad nutritiva y de la elaboración de las sustancias que nutren sus partes. Especialmente nos referimos a aquellas partes que son el principio causal de las facultades del alma, como he dicho antes, me refiero a corazón y cerebro. O sea que del hígado dependería la relación regulada, el funcionamiento regular y la relación entre las restantes partes del alma, que se ubican en corazón y cerebro, y que se relacionan con el funcionamiento de los nervios sensomotores y con el funcionamiento del corazón. Desde este punto de vista es que afirmamos que en De Placitis hay un intento por justificar empíricamente el supuesto de que el cuidado del cuerpo influye en el cuidado del alma, es decir, que son inseparables. Y que de la buena relación entre ambos depende no solamente una forma adecuada de llevar la vida, sino también el origen del vicio moral. Sobre esta tesis insistirá Galeno en un tratado posterior al de Placitis, que es un tratado de madurez, que tiene un carácter no demostrativo, sino más bien expositivo, que Galeno ha titulado Las facultades del alma siguen los temperamentos del cuerpo. Sin embargo, Galeno se cuida de afirmar que la dietética, sea una variable exclusiva para la educación, y por eso para la educación del alma. Y por eso dice en Quod Animi Mores, que es el tratado que lleva el título que he mencionado, que la medicina no busca eliminar los beneficios de la filosofía, sino más bien auxiliarla en la comprensión de la naturaleza del alma humana, pues según él, de una concepción equivocada del alma se desprende una explicación equivocada sobre las causas del vicio moral. En De Placitis, por tanto, en el tratado sobre las opiniones de Hipócrates y Platón, encontramos el tejido teórico que le permite a Galeno enunciar las dos tesis principales de Quod Animi Mores. 1. La usía, o la naturaleza del alma, en tanto cuerpo equivale a las clases humorales del cuerpo, o más específicamente a las mezclas de las cualidades principales que conforman todos los cuerpos, incluyendo los órganos de los que dependen las funciones del alma. Nos referimos entonces a que Galeno identifica en el tratado de madurez titulado sobre las facultades del alma, identifica la naturaleza del alma con las sustancias del cuerpo. Una tesis que es completamente novedosa en su época, porque ningún filósofo estaba dispuesto a aceptar, por lo menos ni Platón ni Aristóteles, que el alma pudiera ser identificada con las sustancias del cuerpo, ni siquiera los estoicos, que aunque defendían que el alma era neuma, trataban siempre de diferenciar al alma como cuerpo, cualitativamente hablando, del resto de las sustancias naturales que también se encuentran en el cuerpo, como bilis, sangre y flema. Eso significa que para Galeno hay una dependencia que no podemos negar entre las mezclas del cuerpo, de las partes del cuerpo, principalmente donde se ubica el alma, las facultades del alma, y dichas facultades, es decir, y el funcionamiento de dichas facultades, y esto incluiría para Galeno incluso el funcionamiento del alma racional. Por cuestión de tiempo, entonces vamos a pasar las diapositivas y les voy a ir explicando un poco la tesis.
Los objetivos de esta exposición son analizar la relación que Galeno establece entre complexión humoral y carácter moral, por un lado. Algo de eso ya hemos venido diciendo. Y segundo, entender la importancia que Galeno le concede a la tercera parte del alma con el fin de explicar la dependencia entre las facultades del alma y las partes del cuerpo. Ya hemos visto que la facultad nutritiva es para Galeno el punto de enlace entre la facultad emocional del alma o irascible, ubicada para él en el corazón, no especulativamente, sino a partir de investigaciones empíricas, y la facultad racional que Galeno ubica en el cerebro. Galeno la ubica en el cerebro apoyándose no solamente en los descubrimientos de Herófilo y Erasistrato sobre la distinción entre nervios sensores y motores que tendrían su origen en los ventrículos cerebrales, sino que también apoya esa tesis en sus propias investigaciones, haciendo segmentación de dichos ventrículos, haciendo cortes y segmentos, tratando de ver cómo eso afecta el movimiento y la sensación en los animales, y cómo, aunque se afecta el movimiento y la sensación, estos no pierden la vida. En la primera parte, entonces, intentamos mostrar cómo para Galeno la relación que hay entre las crisis humorales y la conducta permite establecer el origen del vicio moral, permite decir que el vicio moral también tiene un origen natural y que no solamente parte de la educación y la relación con los otros, que era la tesis de los estoicos. Y en la segunda parte expondremos, o ya hemos dicho algo de ello, cómo Galeno intenta justificar que el hígado es la sede de la facultad nutritiva. De Plácitis es un libro escrito y dirigido y en debate con médicos y filósofos, donde el lector enfrenta principalmente dos dificultades. Uno, el lector y sobre todo los que no son médicos, como yo. La dificultad de entender los experimentos que allí se describen. Dos, tratar de establecer con qué tesis se está debatiendo. En este caso, debate tanto con filósofos como con médicos. Por ejemplo, con aquellos filósofos que dicen que el alma es una unidad homogéneamente racional, pues para él el alma está dividida en tres partes. Y tres, tratar de establecer además cuáles son sus categorías conceptuales con las cuales intenta explicar el funcionamiento del alma y cómo estas categorías conceptuales se nutren además de aquellos conceptos de autores con los que él está discutiendo y criticando. Hay una relación que intento plantear entonces entre la investigación anatómica y fisiológica del alma del libro sobre las opiniones de Hipócrates y Platón y las tesis del libro de que las facultades del alma siguen las mezclas del cuerpo, pues allí hace énfasis, estrictamente hablando, en la dietética de una manera tal que un lector desprevenido podría decir que Galeno es un determinista porque hace énfasis más en la dietética que en la educación, o que intenta reemplazar con la medicina la filosofía, pero ese no es el caso. Hay dos tesis en este tratado y es la primera, consiste en decir que cada parte del alma, además de que el alma tiene tres partes, son sustancialmente diferentes. Y la segunda trata de mostrar que aunque no se pudiera demostrar que cada parte del alma depende de las sustancias del cuerpo, al menos tenemos que admitir que las facultades del alma sí están influenciadas por la dieta y por el tipo de alimentos que consumimos y bebidas. Galeno entonces en este segundo tratado, en el tratado de madurez, trata de mostrar cómo el vino puede alterar el entendimiento y la memoria, por ejemplo. Y además se fija mucho trata de establecer la diferencia en el comportamiento de niños muy pequeños cuyo carácter ya muestra diferentes tendencias a actuar, aunque no hayan sido sometidos a un largo proceso de educación. Con base en De Plácitis, es viable decir entonces que uno de los elementos constitutivos de la ética en Galeno es la naturaleza o la disposición que cada individuo muestra a actuar de manera diferente respecto de otros, dada según él a la diferencia que puede haber en la constitución de sus cuerpos. Podemos decir que existe además entonces una continuidad entre la investigación empírica del libro primero y del libro segundo que estoy mencionando, con base sobre todo en el libro quinto de Plácitis, donde Galeno insiste en que las diferencias entre el carácter moral de los individuos depende también de su naturaleza. Esta tesis, como dije, intenta justificarla mostrando las diferentes conductas que pueden encontrarse entre niños muy pequeños que aún no están sometidos a un largo proceso de educación o que incluso pueden estar bajo la orden de un mismo maestro y no por ello muestran la misma tendencia a actuar.
Para Galeno, entonces, mostrar cómo las clases humorales influyen en la conducta implica demostrar que es necesario el estudio del cuerpo para poder establecer las causas de la conducta humana. Y como diríamos en términos contemporáneos, que los procesos metabólicos del cuerpo influyen en la forma en que los individuos actúan y que esos procesos metabólicos también son causa de las elecciones, de la elección de la forma de vida que cada uno elige llevar y por supuesto del vicio moral. Por lo tanto, Galeno está todo el tiempo tratando de demostrar que el vicio moral no solamente tiene un origen social, sino que también tiene un origen natural. Esta parte es importante. Si debido a sus impresiones los hombres se sienten persuadidos de que el placer es el bien, si se ven persuadidos por la apariencia y el discurso de los otros, es debido en primer lugar a una condición natural de su alma. Según la parte del alma que domine en el sujeto, será su conducta, serán sus creencias y sus juicios, pues gracias a ellas se inclinan naturalmente a considerar el placer como un bien y el dolor como un mal. Esta condición connatural a la estructura del alma humana es la causa del mal moral común a todos los hombres, y no solamente a los hombres inferiores o débiles en sus razonamientos. Y su causa reside en nuestra naturaleza tripartita, pues una facultad no racional sería la causa de nuestra atracción por el placer y repulsión hacia el dolor, y otra la causa de nuestra ansia de reconocimiento, de honores y de riqueza. El mérito de la investigación de Galeno sobre la naturaleza del alma consiste entonces en señalar que los juicios errados no son la causa exclusiva del vicio, ni los juicios errados ni nuestras creencias, y en admitir que la conducta humana depende también de procesos metabólicos, una tesis que no puede demostrar sino hasta donde se lo permiten sus presupuestos teóricos, sus conocimientos anatómicos y las herramientas médicas de su tiempo. Brevemente hablando, la relevancia de la tercera parte del alma es demostrada por Galeno, no del mismo modo en que ha demostrado con experimentos por qué en el cerebro se ubican las facultades del alma racional y por qué en el corazón se ubican las facultades del alma emocional, sino que Galeno no logra encontrar una forma de mostrar daños en la fisiología del hígado y sus funciones nutritivas, y entonces tiene que hacer uso de especulaciones filosóficas y de analogías tratando de demostrar que el hígado es comparable a la rizosis, a un punto desde donde se desprenden las raíces de una planta y las ramas de donde se toman los alimentos. Para ello, eso tiene que ver con que del hígado para Galeno se desprenden las venas que llevan el alimento, la sangre, a cada una de las partes del cuerpo. Y en el hígado además llegan las sustancias con las que el sujeto se nutre y allí se produce el proceso de conformación de la sangre, la hematopoiesis. De todas maneras, ya sabemos, según lo que estoy diciendo, que hay una limitación. Entonces Galeno sabe que tiene una limitación al momento de demostrar la sede de la tercera facultad del alma y lo reconoce con estas palabras. Nuestro propósito desde el principio de Plachitis ha sido probar que una parte del alma se sitúa en la cabeza, otra en el corazón y la tercera en el hígado. Y en los libros precedentes ha sido hecho lo correspondiente a las dos primeras partes. Aún falta la petitiva, que requiere una prueba especial que debe presentarse en este libro. Esta prueba no será tan clara como las anteriores y sus premisas, a diferencia de las precedentes, no fueron tomadas directamente de la verdadera naturaleza del objeto investigado, sino de sus propiedades particulares, que serían ¿cuál? A la sangre llegan las sustancias que se han tomado a partir de la alimentación y de la nutrición, y al hígado, discúlpenme, y en el hígado se produce además la sangre que luego recorre cada una de las partes del cuerpo y lo nutre. Y mencionamos ya en cuántos modos el cuerpo en su totalidad es dañado por presiones sobre el cerebro o por daños en sus ventrículos, y que esto indicaba claramente que el cerebro es la fuente o principio del movimiento y de la sensación. Pero en el caso del hígado es imposible hacer tal tipo de demostración, sea exponiéndolo y aplicándole presión o ligando las venas, pues el hígado no es el principio o fuente de un movimiento obvio como el corazón lo es del pulso y el cerebro de la sensación y el movimiento voluntario. Ni es causa de un daño rápido, como en el caso de los otros, sino que se requiere tiempo para debilitarlo y dañar el color y la nutrición de un animal. Asimismo, cuando ligas o remueves completamente una vena,
Se requiere mucho tiempo para observar una pérdida de nutrición y color en una parte, sino que de inmediato no hay un daño que valga la pena mencionar. La función del hígado, por tanto, es el criterio usado por Galeno para ubicar en la tercera parte del alma en el hígado, es decir, la función de la nutrición y la función del deseo. No obstante, Galeno se sirve menos de argumentos demostrativos, como él mismo lo reconoce, y más de argumentos analógicos, como por ejemplo cuando compara el hígado con la rizosis de una planta. Es apropiado decir entonces que la totalidad de nuestra alma consta de partes que se diferencian para Galeno desde el punto de vista de la definición y de su sustancia. Cada parte del alma tendría cualidades diferentes, sustancialmente hablando, una mezcla diferente de lo caliente y lo frío y lo húmedo y lo seco. Para Galeno, esta es la razón de que Platón compare, de donde él ha tomado el modelo tripartito del alma que intenta demostrar anatómicamente, compare en República, uno de los diálogos de Platón, la apetitiva con una bestia de 1000 cabezas, la irascible con el león y la racional con un hombre. Galeno insiste todo el tiempo que no se trata solamente de facultades diferentes, sino que sustancialmente tenemos que reconocer que el alma no es una unidad, naturalmente hablando, porque podemos ubicar sus facultades en diferentes partes del cuerpo y porque cada parte del alma tiene deseos diferentes. El alma racional tendría deseo de conocimiento, el alma irascible o emocional tendría deseo de honores y el alma apetitiva, el deseo principal de satisfacer apetitos inmediatos. El hígado entonces, para Galeno, es comparado con la rizosis, pero de las venas. Es decir, se puede comparar con el lugar de una planta desde donde asciende el tronco y descienden las raíces, gracias a las cuales se obtienen los elementos necesarios para elaborar y distribuir los nutrientes. Con esta comparación, Galeno da por sentado que como el hígado es el lugar donde llegan y se fabrican los elementos útiles para el mantenimiento saludable de un animal, debe ser también la sede de la facultad apetitiva, es decir, de nuestra necesidad de nutrientes para la vida orgánica. La conclusión de Galeno finalmente a propósito de este asunto es que no hay diferencia si el hígado se llama fuente de las venas o de la sangre o de la facultad apetitiva, pero es más apropiado para un médico presentar estas enseñanzas en términos de órganos corporales y para un filósofo en términos de facultades del alma. En cualquier caso, el uno extrae las pruebas del otro. Con esta tesis, con esta afirmación, Galeno intenta decir que ha demostrado plenamente que hay una coincidencia entre los puntos de vista de Platón y los puntos de vista de Hipócrates. No obstante, dice que hay una diferencia entre las facultades del corazón y la facultad del hígado, que el corazón más bien tiende a mantener el calor del cuerpo, pero que la función del hígado, propiamente hablando, es nutrir las partes del cuerpo y por eso no podemos ubicar en el corazón la facultad nutritiva. Para Galeno eso es importante porque los estoicos ubican en el corazón todas las facultades, la facultad racional, la facultad irascible o emocional y la facultad apetitiva. Recordemos entonces, para terminar, que las razones por las cuales Galeno considera el hígado como principio de la nutrición y de la facultad apetitiva del alma son sus funciones, es decir, su capacidad para atraer y transformar las bebidas y alimentos ingeridos en la sustancia nutritiva del cuerpo. De todos modos, no se trata de un órgano que trabaje aisladamente. De acuerdo con los argumentos de Galeno, en De Placitis y sobre las facultades naturales, la facultad de la nutrición necesita de la ayuda de la facultad que cada parte del cuerpo tiene para atraer, retener, artear el alimento y eliminar los residuos, es decir, para seguir sus procesos metabólicos. Por tanto, la facultad nutritiva precisa de procesos como la digestión, que tiene lugar en el estómago, y de la capacidad de retención y eliminación, características de riñones, vaso y vesícula biliar. Este funcionamiento cooperado de las partes explicaría la producción de los humores y el mantenimiento del sistema ordenado en que consiste el cuerpo, tal como es concebido por Galeno. La tercera parte del alma, por tanto, es relevante, no solamente para la producción de las sustancias del cuerpo, sino también para garantizar el buen funcionamiento de su estado saludable, pues de su estado no saludable o desequilibrado de los humores dependen las causas de las enfermedades. En suma, la educación del alma implica para Galeno un cuidado del cuerpo. La pedagogía del alma supone una educación de los hábitos de conducta y el entrenamiento del entendimiento.
pero desde la perspectiva fisiológica de Galeno, incluye también determinar pautas adecuadas de alimentación y de vida que faciliten el equilibrio adecuado de nuestra naturaleza o constitución humoral. En este sentido, la fundamentación fisiológica de su psicología redunda en la tesis de que no podemos educar nuestra alma sin el cuerpo, o como dice Sócrates en Gorgias, no podemos aspirar a una vida buena con un cuerpo en estado miserable. Evidencia al respecto en otros tratados de Galeno, por ejemplo, sobre la localización de las enfermedades, nos dice que como existen muchas diferencias de grado en la humedad y el frío, así como en la sequedad y el calor, suceden una variedad múltiple de causas que lesionan las facultades psíquicas. Así como el sueño y la vigilia pueden verse alterados según la humedad o sequedad de la constitución corporal, asimismo se pueden ver alteradas las funciones del alma racional y las éticas o del alma irracional, es decir, las del alma apetitiva y el alma irascible. Por tanto, diferimos en hábitos en cuanto diferimos en mezclas y naturaleza. Esta afirmación es coherente con la tesis de que cada parte de nuestro cuerpo, incluidos los 3 principios estudiados en De Placitis, tienen su propia mezcla. Por tanto, la constitución humoral es un criterio útil para explicar las funciones de las partes del cuerpo, pero también para establecer diferencias en los caracteres morales de los individuos y en sus disposiciones a actuar. Desde este punto de vista, cada parte o forma del alma es imprescindible para el moralista y no solamente la racional. Yo creo que aquí podemos dejarlo. Muchas gracias.